sido denominada de los últimos años. Muy bien, vamos a retornar al ámbito local, sobre todo al ámbito político-económico, porque José Salardi Rodríguez es el nuevo ministro de Economía y lo anunciábamos en la sección anterior, en la presentación de nuestras ventanas informativas. Diego Macera, el director del Instituto Peruano de Economía, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, señor Macera? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado. Muy bien, encantado también, gracias por su tiempo. Las credenciales de José Salardi, hemos visto que él viene de Proinversión, ha sido además el ministro de la Producción y tiene una vinculación directa con las MIPES por haber ocupado el viceministerio también de este sector. ¿Cuál es la perspectiva de este cambio y qué puede gestionar, hacer José Salardi en este tiempo? A ver, creo que es un perfil bien interesante, quizás sobre todo por los últimos años que ha tenido en Proinversión. Honestamente, años anteriores, digamos hasta el 2022, uno diría, Proinversión era una agencia que con poca actividad desde el lado de nuevas adjudicaciones, nuevas concesiones. Hemos visto un retorno fuerte de la actividad de Proinversión el último par de años. ¿No? Y esto en parte, lógicamente, por la gestión del actual ministro de Economía y Finanzas y de su equipo, ¿no? O sea, pasamos de tener adjudicaciones, la verdad, muy bajitas, casi todos de repente, transmisión eléctrica, cosas que salen relativamente fácil en el ámbito de Proinversión, y hemos pasado más bien a tener ahora, los últimos años, adjudicaciones ya de cientos de millones de dólares. Ahora, claro, o sea, a veces es la parte que se puede hacer más rápido, de ahí nos quedamos en la parte de ejecución, ¿no? Que es lo que hemos visto con la línea 2 y tantos más, pero en principio creo que es una buena carta de presentación lo que ha hecho el actual ministro desde Proinversión y destaca, si uno ve la evolución de las adjudicaciones, creo que es notable el incremento del último par de años. Hay indicadores muy positivos respecto a la inversión pública, no es el mismo panorama ni la misma perspectiva para la inversión privada. ¿Cómo podría ejercerse este repunte con el conocimiento y la base de José Salardi? Mira, inversión pública efectivamente creció bastante el año pasado, quizá no podría decir demasiado, no, al punto en que empieza a presionar fuertemente el déficit. Cerramos el año pasado con un 3.6 de PBI, eso es una de los montos, proporciones del PBI más grande que tenemos en los últimos 30 y pico años, y obviamente no es un monto sostenible. Entonces, de repente es el principal reto con el que entra el nuevo ministro de Economía y Finanzas, es cómo volver a, por lo menos intentar, llegar a la regla fiscal este año y no volverla a incumplir. Llevamos 2 años de incumplimientos. Ahora, lo que mencionabas de inversión privada es de repente quizá el más importante, ¿no? Mira, controlar déficit podría ser uno de los más relevantes, y si uno tuviera que elegir un segundo tema importantísimo para este ministro es cómo cómo mantenemos una senda de recuperación de confianza de repente un poco más sólida de la que logramos el año pasado. Si uno ve indicadores de expectativas empresariales, estas han venido creciendo moderadamente durante el 24, perdón, eso está bien, pero necesitamos en realidad una consolidación, sobre todo en la medida en que llega el ciclo electoral al último trimestre de este año. Entonces, hoy es el momento para ganar velocidad. Vinimos con una buena velocidad, una velocidad adecuada de finales del 24, ¿no? Los números de noviembre, diciembre parece que han estado especialmente buenos. Eso nos debería dar una primera mitad de año también con cierta viada, y para la segunda mitad del año ya va a empezar a pesar más lo que haga el ministro desde hoy día. Creo que el ministro anterior, el señor Arista, tuvo una buena, más allá de la parte del déficit, tuvo una buena intención al momento de hablar de este paquete de regulatorio, de cómo mejoramos el ambiente de competencia, de inversión privada, y quizá esto sería algo, siempre se puede seguir mejorando, siempre se puede, pero el espíritu de cómo activamos inversión privada a través de un ambiente más competitivo, menos regulado, es urgente que creo que lo tome el actual ministro también. Y políticamente puede también, además de las cartas credenciales a nivel técnico, políticamente puede generar confianza, ¿cree usted, en el sector empresarial?
Mira, yo creo que es con una nueva cara, de repente se te abren unas oportunidades políticas que quizá no tenías ya con un ministro que llevaba cerca de un año en el cargo. Esta renovación no te da oportunidad para volver a tocar algunas puertas, para volver a establecer relaciones. Aquí es importantísimo que se trabaje con el sector empresarial, como mencionabas, pero también creo con el Congreso, ¿no? Con el presidente de la Comisión de Economía, el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que es donde ha estado de repente la mayor debilidad en los últimos, uno puede decir par de años y de repente se puede ir incluso más atrás. Pero sí, esto es creo que el cambio es interesante y ojalá lo que permita es un relanzamiento de la inversión, sobre todo privada, a partir de, vamos a decir, la segunda mitad de este año. Es retador en términos de déficit fiscal, sobre todo por cómo cerró el 2024, pero también la perspectiva de crecimiento. Hay mucho optimismo a nivel del Ejecutivo, incluso por la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, Chavimochi, la nueva etapa. Pero ¿a cuánto sería lo óptimo crecer y sería, digamos, la tarea más retadora de José Salardi en estos primeros meses de gestión? Mira, el crecimiento está ahorita muy cerca de lo que nos referimos a veces como crecimiento del PBI potencial, ¿no? Que es, ¿a cuánto puede crecer la economía dado las personas que hay, las fábricas que tenemos? ¿No? Y eso es cerca, bueno, dependiendo de la medición que uses, pero mira, vamos a decir entre un 2.5 y un 3%. ¿No? Estamos más o menos en ese ámbito. Entonces, lo que les decía, el principal reto que mencionabas del nuevo ministro es cómo hacemos que ese crecimiento potencial ya no sea de 2,5 o 3, ¿no? Sino que sea de 4 o 5. ¿Es posible? Y para eso, ¿qué cosas necesitamos? ¿Perdón? ¿Es posible? Este año creo que no, pero sí podemos empezar este año a sentar las bases para que pueda ser posible, digamos, el 26 estar más cerca de un 3,5 quizá, y del 27 en adelante poder estar más cerca de un 4. Eso sí es realista, pero para eso hay que pensar un poquito en el largo plazo, no más allá de lo que pasa en el siguiente trimestre, ¿no? Y ver cuáles son las inversiones que tenemos que hacer. Mencionabas tú algunas, ¿no? Inversión productiva, de irrigación, conectividad, aeropuertos. No, mira, educación, ¿no? Tenemos ahí unas brechas importantes y hay que ser muy inteligente en cómo lo invertimos. ¿Ya? Ese es un punto bien delicado, porque podemos también estar quizá en algunas ocasiones gastando de más en temas que no rinden demasiados resultados. ¿Ya? Y eso es bien delicado. Entonces, creo que hay una de las características interesantes del nuevo ministro es que, claro, viene de un ambiente en donde las acciones público-privadas, ¿no? Que son la manera más eficiente de hacer estas grandes inversiones, son pues el pan de cada día, ¿no? Entonces, en vez de pensar más en este gasto público puro, ¿no? Y que a veces pues viene con ineficiencias grandes, ver cómo compartimos el riesgo, cómo compartimos el uso de capital con el sector privado para hacer obras más eficientes y que más importante, y que el servicio pueda llegar de la mejor manera al ciudadano. Esa es la formación en principio que debería tener el actual ministro viniendo de Proinversión. Ojalá la pueda poner en marcha desde una cancha muchísimo más grande como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, y con otros desafíos económicos internos, ¿no? Muy bien, entonces, en una palabra y para cerrar, ¿le transmite confianza este cambio, refresco en el gabinete? Yo creo que entra con las cartas adecuadas, sí. Con las cartas adecuadas. Muy bien, nos quedamos con esa expresión. Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad, comentando básicamente y puntualmente la renovación en el sector economía. José Salardi Rodríguez como nuevo titular de esta cartera. Vamos ahora con la presidenta Dina Boluarte. Anunció que empresarios se unirán al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para sumar esfuerzos en la lucha